las redes de México Libertario. El día de hoy estamos aquí para hablar de un libro, Guía de la Libertad para Principiantes, de Richard Wellings, quien es el editor y es de Unión Editorial. Para eso tenemos a Roxana Nicula, que es la presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad, y Borja Breña, quien es el traductor de esta obra y también pertenece a la Fundación para el Avance de la Libertad. Además, tenemos a Arturo Herrera, quien es un economista y también influencer y activista aquí en México, y a Carola Briceño, que bueno, esperemos que se pueda conectar en unos momentos con nosotros. Ella es periodista venezolana. Entonces, me gustaría darle primero la palabra a Roxana para que nos hable un poco de la obra, qué representa, los alcances que tiene y sobre todo, pues, qué tanto puede ayudar a la gente a entender qué es el liberalismo, hacia dónde va el liberalismo y por qué deberemos ser liberales. Roxana, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Edson, y muchísimas gracias a todos que habéis tenido esta paciencia para que nos podamos conectar. Ya sabéis que a veces las cosas del directo pues nos deparan sorpresas. Feliz año a todos, y no es para menos, pues estrenamos año nuevo y en la Fundación para el Avance de la Libertad estrenamos libro nuevo. Gracias a la labor de traductor de nuestro compañero Borja Breña, que es miembro del Consejo de la Fundación para el Avance de la Libertad, tenemos esta joya que realmente nos ayuda y nos ayudará muchísimo a difundir de una manera muy sencilla, muy pedagógica, el amor por la libertad, que el propio Borja comenta al inicio del libro, que necesitamos más libros como este para difundir esa pasión, ese amor por la libertad humana que tanto nos hace falta en los tiempos que corren, en América Latina y en Europa y prácticamente en todo el mundo, ¿no? Pues simplemente os quiero dar unas pequeñas pinceladas sobre la Fundación para que os ubiquéis un poco y entendáis el porqué de nuestro empeño por sacar este tipo de obras y por la labor que estamos haciendo. Y luego yo creo que el protagonista principal es Borja, con su trabajo de traductor y sobre todo el libro que nos ha traído a todos a esta mesa tan fantástica que nos ha preparado hoy México Libertario. Muchísimas gracias, de verdad. Así que simplemente os quería comentar que la Fundación para el Avance de la Libertad es una fundación ubicada en España, pero que tiene realmente vocación internacional. De hecho, varios de nuestros proyectos editoriales, como son los diferentes índices que analizan diferentes aspectos de la libertad humana, la libertad electoral, la libertad moral, a nivel mundial, son índices que publicamos en la Fundación desde hace ya varias ediciones. También realizamos toda una serie de índices comparativos de diferentes aspectos de libertad económica y competitividad dentro de España, entre las regiones, para fomentar que haya competitividad, porque los libertarios, los liberales clásicos, los amantes de la libertad en general, sabemos que la competencia siempre lleva a la excelencia. Así que nuestra fundación, que ya va por el 7º año de vida, es una fundación englobada dentro de la red mundial Atlas, que es una red que abarca más de 500 organizaciones que trabajamos todas por la defensa de un mercado libre, de libertades civiles, de un marco realmente solvente de defensa del individuo y de su libertad y por lo tanto de su responsabilidad. Y la misión que nos hemos marcado dentro de la fundación es que ayudemos y que contribuyamos con nuestro trabajo en el avance de la libertad individual humana en todos sus aspectos y, evidentemente, colaborar y ayudar al éxito de todas las organizaciones de la sociedad civil que surjan, tanto en España como en el resto del mundo, para promover esta libertad. Así que os invito a que conozcáis más de nuestra labor en la propia página web de la Fundación, que es fundalib.org. La Fundación también tiene varios premios ya internacionales a sus espaldas por el trabajo que llevamos haciendo. Impulsamos bastantes reformas, trabajamos con muchos. Eso es una cosa que nos caracteriza a los libertarios, ¿no? La tolerancia y la empatía, el poder ser capaces de entender el punto de vista de otras personas, de otras entidades y
tratar de buscar puntos en común siempre en el respeto de la libertad humana. Y sin más, me gustaría ya darle un poco el protagonismo a nuestro libro y a nuestro compañero Borja Breña para que nos cuente un poco toda esta aventura, ¿verdad, Borja? Porque ha sido toda una aventura sacar este libro. Y nada, yo os invito a que conozcáis todos los libros de la Fundación en la colección Avance que tenemos en la Unión Editorial. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Rosana. Bueno, antes que nada, mi nombre es Borja Breña y soy traductor realmente del protagonista, vuelvo a enseñarlo todas las veces que sea necesario, Guía de la Libertad para Principiantes de la colección Avance, publicada por la Unión Editorial recientemente. Millón de gracias a México Libertario, a toda la gente que hacéis posible el empuje de las ideas de la libertad en México. Arturo, Edson, Carola, cuando se pueda unir, Víctor, Se Busca Gente Libre, todas las organizaciones, muchísimas gracias por esta oportunidad para presentar un libro sencillo, un libro didáctico, un libro que no pretende ser una enciclopedia ni ninguna discusión, debate sesudo, sino todo lo contrario. Pretende ser un libro para que lo pueda leer tu hijo adolescente, tu hermano adolescente, aquella persona que acaba de contactar con ideas de amor a la libertad, de qué otra forma se puede pensar, ¿no? Y en lugar de avasallar, ¿no?, con muchísimas ideas complicadas, complejas, trayendo nombres de muchísimos autores antiguos, eso realmente a la gente un poco le aturulla, ¿no?, y le deja pues asustado, ¿no? Normalmente la gente está acostumbrada a tener memes, ¿no?, y a prestar más atención a lemas muy cortos y a didáctica muy sencilla. Pues realmente creemos que libros de este estilo, como el de la Guía de la Libertad para Principiantes, son muy necesarios para expandir y que la gente realmente se convenza, por lo menos que empiece, ¿no?, que empiece a leer ideas diferentes y a partir de ahí que continúen explorando, leyendo libros realmente más explicativos y realmente más teóricamente completos, pero bueno, ya con una pequeña base, ¿no? Así que esta era la idea de la traducción, pero aquí estoy para responder a cualquier pregunta y desde luego muchísimas gracias también a la Fundación para el Avance de la Libertad, que me ha ayudado, finalmente nos han ayudado a publicar el libro con la gente de Unión Editorial y obviamente colaborando y pidiendo el permiso adecuado de la editorial original, ¿no?, la organización Adam Smith Institute, que es la que publicó la versión en inglés, ¿no?, editada por Richard Wellings. Así que Edson, Arturo, Carola, Rosana, a vuestra disposición para responder cualquier pregunta. Borja, yo sé que tú tienes una particular sensibilidad hacia el mundo de la educación. Entonces me gustaría que nos comentaras un poco cómo ves tú este libro, dónde lo ves más esencial, si consideras que puede tener mejor acogida dentro del mundo universitario antes que el mundo de institutos, de los chavales más por debajo de los 18. Lo digo porque también esto nos va a ayudar, incluso en la Fundación y en otras entidades que quieran colaborar en difundir este libro, para ver dónde vamos a ir a tocar más puertas y extender el mensaje, ¿no?, y distribuir este libro. Absolutamente. Mira, Rosana, como bien dices, el mundo de la educación me toca muy cerca del corazoncito. Mis dos padres son o eran maestros recién jubilados. Por lo tanto, realmente mi tía también, tengo muchos compañeros, amigos, familiares que son maestros o profesores de instituto y de universidad, con lo cual el mundo de la educación me parece que me rodea y no solo que sea un tema, digamos, de familia, sino que creo que la educación es clave para el futuro de la humanidad. O sea, todo el mundo sabe que el siglo XXI va a ser el siglo del talento y el talento se desarrolla con educación. Al final, las personas son uno de los factores de creación de riqueza, ¿no? Ya no es tanto el suelo que poseas o los medios de producción que poseas, sino realmente
lo que tenga en la cabeza, ¿no? Y la actitud de las personas que estén en cierta localización, ¿no? En cierta sociedad. Entonces, la educación es clave, es importantísima para el desarrollo humano, pero también para cómo se desarrollan y se organizan las sociedades, ¿no? Y me parece que la educación es más a largo plazo, o sea, va a influir el desarrollo de las sociedades a largo plazo, no tanto la propaganda, ¿vale? El tema de la propaganda es como, un chute de adrenalina y que rápidamente convences a alguien a que haga una acción en cierto momento, pero realmente no deja pozo. Más que la propaganda tiene que haber un trabajo de educación sosegado, lento, pausado, pero que consiga, digamos, impregnar generaciones completas, ¿vale? Para que realmente estas generaciones, cuando crezcan, impulsen políticas más favorables a la libertad, ¿no? Entonces, de ahí que me interese tanto la educación. Mi idea de dedicar libros a educación desde el punto de vista más juvenil, ¿no? Tanto a la educación postdoctoral o para adultos, viene de mi propia experiencia. Como comento en el prólogo del libro, cuando yo estaba creciendo realmente no encontraba libros diferentes al consenso socialdemócrata, ¿no? Es decir, si mi vecina de abajo, de arriba, me dice, Borja, tienes que poner tantas bombillas en tu casa, puedes fumar en tu casa o no, tienes que tener un perro o no, pues yo le diría a mi vecino, a mi vecina, lo siento, o sea, ¿por qué te metes en mi vida? ¿No? Eso es bastante claro y todo el mundo es evidente. Sin embargo, si se juntan un montón de vecinos de toda la ciudad, me pueden decir cuánto puedo gastar, dónde puedo fumar, si puedo fumar en mi casa o no, qué reglas que tengo que llevar en mi vida privada, y la verdad es que aquello no tenía mucho sentido. O sea, si las cosas no funcionan de una forma, ¿por qué cuando se juntan 50.000 personas me pueden obligar? Entonces, el tema de las minorías era un aspecto clave en mi juventud. Siempre fui una persona que pensaba un poco diferente, ¿no? Contrarian, que se dice en inglés. Y sinceramente, por eso siempre me encontraba muchas veces en la minoría e intentaba decir, ¿quién me puede defender? ¿Quién puede defender a una minoría? Y más allá, a la mayoría más minoritaria, que es la del individuo, la mía, yo solo, ¿no? Poco a poco empecé a leer y la verdad es que fue bastante complicado. Encontré de repente libros que explicaban exactamente lo que yo ya pensaba. O sea, no era que me cambiaran mi forma de pensar, sino simplemente lo explicaban bien, básicamente, ¿no? Y me di cuenta de que no estaba solo, que había gente mucho más lista, mucho más experta, educada y versada que yo, que de siglos atrás, ¿no? Venía explicando por qué todos tenemos que tener respeto de la libertad de la otra persona, ¿no? Es decir, y bueno, la otra parte también es un poquito más, de por qué creo que hay que escribir libros. Mira, hay un libro muy sencillo en España que se llama Ética para Amador, ¿vale? De Fernando Savater, es un filósofo español. Y cuando lo leí, escribe muy sencillo, ¿vale? Es un escritor que le gusta divulgar ideas de filósofos, ¿no? De la antigüedad, y normalmente te pones a leer cómo te explican Aristóteles y Platón y filósofos antiguos y no te enteras de nada. A la gente le aburre, ¿sabes? A los jóvenes le aburre. Sin embargo, este hombre escribe muy sencillo, con un lenguaje que realmente lo escribía como para su hijo, ¿vale? Para que lo leyera su hijo cuando fuera mayor, cuando fuera adolescente. Y yo en ese momento era adolescente, lo leí y entendí perfectamente que así es como hay que escribir, ¿vale? Así es como hay que divulgar para la gente digamos, entre 10 y 20 años. Entonces, no solo que obviamente Fernando Savater realmente respeta mucho la libertad, quizá no llega al libertarismo al que, por ejemplo, yo me adhiero, pero sí que es cierto que respeta la libertad, pero lo más importante es que me enseñó cómo hay que escribir y cómo hay que expresarse para que la mayoría de la gente normal, ¿vale? Que no está, digamos, no los frikis, ¿no? Que tú digas toda tu vida o cierto tema, sino la gente normal. Mi madre, mi abuela, siempre digo a todo el mundo, yo necesito explicar las cosas para que mi abuela lo entienda, ¿no? Mi abuela, que en paz descanse, todos mis abuelos, pero bueno, para que lo entienda a alguien que no sea, o sea, que no nos creamos superiores, ¿no? Simplemente hablemos como se habla normalmente, ¿no? Y que escribamos así para que realmente la gente lo entienda. Entonces, de ahí surge mi idea de hay que explorar libros que se puedan entender en la época de 10 a 20 años,
porque en esa época realmente es cuando hay mucha propaganda colectivista, socialista, ¿no? Es muy fácil que cuando se forman los grupos, ¿no? En esa época hay mucho tipo de pues, seguidismo de grupos, ¿no? Y hay mucho el líder, que tiene una pandilla de chavales jóvenes y de repente el resto son followers. Hay mucha forma de pensar, ¿no? De identidad, te estás buscando tu identidad. Entonces quieres parecerte y ser igual a tu amigo, a tu amiga, ¿no? Quieres que alguien te diga qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora hay que ir a jugar al fútbol, a los billares, o ahora tenemos que fumar, ahora tenemos que beber. Es decir, siempre hay seguidismos y líderes. Pues esa época es muy proclive, sinceramente y desgraciadamente, al colectivismo, a que aparezcan figuras autoritarias y que haya, no, usted no tiene que pensar, usted tiene que seguir lo que te dice otro, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que atacar en esta franja de edad para, digamos, rebatir las ideas colectivistas que se posan en la mente de los jóvenes y que luego son muy difíciles de cambiar, ¿no? Más tarde. Entonces, por eso Rosana, Edson, Arturo, quería trabajar y publicar libros de este estilo. De hecho, yo he notado que, por ejemplo, Richard Wellings en algún momento del libro al principio resalta el hecho de que en la historia de la humanidad nunca ha habido tanta gente, por ejemplo, matriculada en la universidad y, sin embargo, nunca en la historia se ha hablado tampoco de la libertad y del amor a la libertad, de inculcar unos valores de respeto hacia la libertad del ser humano. Entonces, es un poco una contradicción, vamos, desde un punto de vista libertario. Es absurdo que estemos en el siglo XXI, el siglo donde somos más globalizados, más interconectados que nunca gracias a la blockchain, por ejemplo, y gracias a Internet, y sin embargo, sobre todo en el segmento juvenil, recelen de la libertad porque, como tú bien dices, es que tienen ese espíritu de rebaño, ese espíritu de colmena, y que les venga el autoritario de turno para engatusarles. Lo hemos vivido aquí en España, lo estáis viviendo en México, en Venezuela, fijaos el desastre, en Hungría, sin ir más lejos. Es decir, parece que estamos otra vez volviendo un poco al periodo de antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo creo que este libro es más necesario que nunca en un contexto como el actual, de tanta polarización y de tanto discurso colectivista. Me gustaría un poco que Arturo y que también Edson nos comentaran un poco cuáles son sus pensamientos, ¿no? Respecto de la época en la que vivimos y cómo veis que este tipo de trabajos que son menos pues, académicos y como más ligeros, por así decirlo, es lectura ligera, ¿cómo creéis que puede influir esto? Yo pienso, bueno, respecto a lo que estamos viviendo, digamos, era liberticida, diría yo, se debe principalmente, y es una frase muy sencilla, ¿no? Que incluso me imagino que resonará ya. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Básicamente se trata de eso, ¿no? Crecemos en un ambiente en el que se nos han dotado de ciertas libertades, de ciertos lujos, ¿no? Por vivir en países occidentales y que pues se nos hace muy fácil equiparar esos lujos en otros lugares y se nos hace muy fácil pues ilusionarnos con otro tipo, digamos, de metas. No, aquí en México, por ejemplo, se pensó al momento de que se eligió el presidente y el partido que en ese momento gobierna y tiene mayoría tanto en gobernaturas, tanto en Congreso, que no se podía estar peor el país, ¿no? No, para nada, se pudo estar muchísimo peor. Y yo creo que esto también es producto principalmente de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales han logrado, así como dices, conectarnos, darnos una libertad de expresión como nunca se nos había dado, pero que hemos estado usando para fomentar ideas antiliberales, antilibertad, irónicamente. Y yo creo que esto se debe principalmente, ojo, a que aquellas personas que defienden ideas liberticidas como el socialismo u otras doctrinas filosóficas, se debe principalmente a que estas personas son más expertas o más doctas en áreas como psicología, ¿no? Psicología, saben perfectamente cómo funciona la mente humana, saben bien cómo transmitir sus ideas, son excelentes divulgadores, ¿no? Aquí en México hay varios íconos, digamos, de este estilo que saben transmitir muy bien sus ideas, pero que sin embargo son ideas
antiliberales. Y ya transportando todo esto al libro, yo creo que el libro es un gran esfuerzo. La verdad es que a mí me ha encantado, ¿no? Uno, así como Borja, tuvo que abrirse paso y descubrir que había autores, que había gente que pensaban similar a uno, o incluso cosas que uno ignoraba, pero que adoptó cosas que no le gustaban tanto, etcétera, etcétera. Y este libro de Richard Wellings, bueno, digo, y este libro particularmente es una ventana muy interesante. ¿Por qué es una ventana muy interesante? Porque a través de 10 capítulos sencillos con los distintos autores, pues uno puede darse una idea general de lo que es este pensamiento, digamos, liberal. Y además, y la parte, la verdad, que a mí más me gustó y más rescato es, si me interesa uno de estos temas en particular, al final de cada capítulo están unas referencias bibliográficas que dicen, ¿sabes qué te interesa esto? Lee esto y dices, ok, eso está muy, muy interesante, porque incluso hay algunos autores que personalmente yo no conocía, ¿no? Incluso no puedo decir, ¿sabes qué? Soy liberal nivel 57 y ya me sé de memoria todos estos autores, ¿no? Sino que ves este libro y dices, te está abriendo, incluso si ignorabas un aspecto, digamos, más sociológico, te abre esa puerta, ¿no? Yo me enfoqué principalmente como economista, entonces conozco, digamos, todos los economistas, pero sin embargo hay otros pensadores que dicen, mira, no lo conocía y de aquí puedo agarrar un poquito más. Y eso está muy interesante. Ahora, lo que sí me impacta del libro también es a lo mejor lo confrontativo que puede ser, porque volvamos a esto, ¿no? Estamos en unas sociedades, se va a poner la cara de payaso, ¿no? Como el Joker. Entonces, vivimos en una sociedad en la que no se nos inculca, ¿no? Estas ideas liberales, como dice Borja, ¿no? Si los vecinos quieren X o Y cosa, pues eso se hace, ¿no? Entonces, cuando te dicen, ¿sabes qué? La libertad es X y Y y puedes hacer Z, a uno se le sube la cabeza. A veces uno no imagina tampoco cosas que no tiene, ¿no? Así como no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, no podemos imaginar otras posibilidades a menos de que nos abran los ojos. Por ejemplo, para dar un ejemplo rápido, aquí en México la electricidad está distribuida por un monopolio estatal conocido como Comisión Federal de Electricidad, y que por mucho tiempo también fue un monopolio de generación eléctrica. Entonces, con una reforma que hubo en 2014, se abrió a la generación eléctrica a muchísima más gente, pero muchísima gente reaccionó en contra porque no se imaginó, oye, ¿cómo que el gobierno no se va a encargar al 100% de la electricidad? Oye, ¿cómo que el gobierno no debería encargarse al 100% de la salud? Oye, ¿cómo que el gobierno, o sea, la gente ha crecido en un mundo en el que, particularmente yo creo en países hispanohablantes, incluyo México, Venezuela, España, donde se nos ha educado como ciudadanos que dependen del gobierno y que te hacen pensar, oye, si el gobierno te tiene que resolver todo, ¿no? Básicamente, y por eso terminamos votando por candidatos, por políticos que de alguna u otra manera nos prometen ese gobierno que se nos ha vendido desde la infancia. Y yo creo que Absolutamente. Que Arturo, eso exactamente coincide con, bueno, nosotros, como Rosana comentaba al principio, hay un grupo de gente en España que empujamos, promocionamos el Partido Libertario, ¿no? Rosana y Juan Pina, ¿no? Estuvieron desde el primer momento junto con otras personas, pero luego nos dimos cuenta de que estábamos empezando la casa por el tejado. Es decir, cuando tú ibas a la campaña, bueno, ahora en España lo hacen imposible, ¿no? Pues no puede presentarse ningún partido nuevo porque los existentes han puesto unas vallas, unas barreras muy altas para impedir, ¿no?, que les roben votos, o sea, que consideran los votos suyos, y esto es antidemocrático, pero bueno, como lo tienen en la ley, pues según parece esto, nadie se queja, menos obviamente los liberales. Lo que nos dimos cuenta es que la gente no puedes cambiar cómo piensan en una campaña electoral de un mes. O sea, la gente ya tiene su ideología, sus ideas, sus pensamientos que vienen de atrás y que por lo tanto van a votar de una forma, aunque el candidato de ese partido sea un inepto y un corrupto, da igual, ellos son socialistas toda la vida, da igual quién sea, y votarán socialista toda la vida, votarán comunista toda la vida, aunque les demuestres que no es correcto, ¿vale? Y que es perjudicial para ellos, para sus familiares y para el resto de la sociedad. Pero es que no pueden cambiar quiénes son.
¿vale? Entonces nos dimos cuenta que teníamos que ir un poco más atrás, teníamos que educar, ¿no?, en la libertad, y ya posteriormente, pues esta generación, estas personas con ideas liberales, votarían políticas liberales, ¿vale? O sea, había que irse a remar y a sembrar mucho más, o sea, río arriba, ¿no?, y a sembrar mucho más atrás, ¿vale?, para poder recoger en el futuro. Y de ahí surgió la Fundación para el Avance de la Libertad, para auspiciar organizaciones que pudieran empujar políticas liberales de competencia o de decisión individual, ¿no?, en ciertos sectores, ¿no?, educación, sanidad, pensiones, bueno, pues defendiendo al contribuyente, propiedad privada, alquiler libre, o sea, respeto, o sea, todo este tipo de respeto al inmigrante, respecto a la persona diferente, respecto a todas las sensibilidades sexuales, etc. Empezamos con la fundación para auspiciar esto y también para contribuimos con la colección Avance y con publicación de diferentes libros en esta educación, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, la primera que publicamos creo que fue este libro, ¿no? Sí. Es un autor estadounidense, Luis Carabini, que lo escribió en inglés, lo leí de nuevo, dije, este es un tipo de libro sencillo, esto es un poquito más de juvenil, este sería, digamos, para una etapa universitaria, ¿vale? 18, 25 años. Muy fácil, básicamente, el Carabini dice, estaba en una cena, en una sobremesa con amigos míos que eran colectivistas y me presentaban potenciales problemas para el liberalismo y él respondía. Entonces, con todas estas respuestas y del debate, dijo, tenemos que escribir un libro sencillo para que cuando lo lea Arturo, Borja, Rosana Edson, sepamos qué responder sencillo, de forma sencilla, pero inapelable, ¿eh? O sea, sencilla pero inapelable. Entonces, este libro lo publicamos gracias a la Fundación para el Avance de la Libertad y obviamente y al autor, Luis Carabini, que lo patrocinó, y lo publicamos en español y de ahí empezó, digamos, la colección. Obviamente Juan Pina tiene 2 libros muy buenos suyos, ¿no?, de Una política para la libertad, está aquí, por ejemplo, esto es Juan Pina, en el que se explica punto por punto qué políticas podría hacer un partido libertario, ¿no?, en España o en otro país, en México. Y luego, bueno, pues estamos publicando diferentes libros de forma que lo pueda leer hasta mi madre, hasta mi padre, ¿sabes? O sea, este es el objetivo. Y yo creo que así es como hay que ir. O sea, por ejemplo, en las últimas elecciones estadounidenses de los últimos tiempos, se ha visto que el grado de complejidad de los discursos que dan los candidatos ha bajado, ¿de acuerdo? O sea, los discursos que daban los candidatos a la presidencia de Estados Unidos hace 100 años eran mucho más complejos que los que están dando en los últimos 20 años. Desde George W. Bush, Obama y obviamente Trump. Cada vez la complejidad baja, ¿de acuerdo? De un grado de 0 a 10, ¿de acuerdo? Podríamos poner 10 hace tiempo, los padres fundadores, vamos a decir, y ahora mismo Trump está en una complejidad 4, ¿vale? Pero con este grado de complejidad, sus discursos los entiende todo el mundo, lo entiende todo el mundo. George W. Bush tiene una complejidad 7, Obama también tiene una complejidad 7, ¿vale? Más o menos, 6, 7. De hecho, es muy curioso porque en la segunda campaña, tanto George W. Bush como Obama bajaron su complejidad un punto, ¿vale? Y de hecho ganaron contra sus contrincantes que usaban discursos mucho más elaborados, a lo mejor hasta más correctos, pero más complejos de entender, ¿de acuerdo? O sea, John Kerry hablaba de una forma más compleja que George W. Bush, lo mismo Mitt Romney, ¿vale?, que es un tipo extremadamente inteligente, explicaba las cosas de una forma más compleja que lo explicó, por ejemplo, Obama, ¿vale? Entonces, al final, ¿a quién entendía? Entendías a Obama. Es que si no entiendes lo que está diciendo un candidato, ¿cómo vas a votar a ese candidato? Si tú no entiendes lo que están diciendo unos autores liberales, ¿cómo vas a pensar? ¿Te vas a ir a la proclama colectivista de, no sé,
me roba el rico, ¿sabes? Eso es fácil de entender. Bueno, pues este tipo de cosas, sin llegar a la propaganda, ¿vale? Es lo que tenemos que hacer los liberales. Sí, de hecho, acuérdate, Borja, que eso fue un poco lo que nos llevó a impulsar también la publicación de la revista de la Fundación, que es la revista Avance, que es una revista muy divulgativa, muy sencillita, con muchísimo gráfico, mucha imagen, artículos muy cortos, muy bien desmenuzados, sencillos, analizando pues, desde la historia hasta la actualidad, todos los aspectos y dando un poco munición, digamos, munición sencilla para que la gente, los liberales, los libertarios, ganen el debate en la máquina de café de su empresa, en el bar cuando van a tomar una caña con los amigos por la tarde, en las cenas familiares. Y eso es un poco, yo sé que muchas veces se nos ha dicho que, bueno, que bajábamos demasiado el nivel de nuestro discurso, o sea, como fundación, frente a los institutos y los think tanks al uso, que normalmente pues, suelen hacer una labor muchísimo más, digamos, de pozo académico, que es muy importante también, es esencial, pero vamos, es la división del trabajo en el mercado y nosotros lo entendemos muy bien y vimos que había ahí un hueco que teníamos que cubrir como Fundación Libertaria y dijimos no, nosotros vamos a diferenciarnos completamente de lo que se viene haciendo en el mundo de los think tanks, de las organizaciones de este tipo de actividades y vamos a hacer cosas que sean apegadas a la realidad, que sean más sencillas. De hecho, nuestros estudios, fijaos, son estudios generalmente muy sencillos, como muy gráficos y para nuestra sorpresa, este tipo de aproximaciones y este tipo de modo de hablar con las instituciones, con la gente, sobre todo si no son de nuestra ideología, nos ha ayudado mucho trabajar este tipo de material como más sencillo, un lenguaje, pues eso, más bajado al grado 4 que comentabas tú, Borja, porque es verdad, primero la gente no tiene ni tiempo, no tiene ni ganas, muchas veces están con un montón de problemas, de preocupaciones en su día a día, y como para que les soltemos nosotros ahí sobre el patrón oro y la inflación y que esto es otra, digamos, un poco algo de lo que nosotros siempre en la Fundación y en el movimiento libertario me gustaría recalcar y recomendar a todo el mundo, tenemos que huir cada vez más. O sea, vayamos a ideas sencillas, expliquemos los valores de la libertad en lenguaje llano y que no nos dé vergüenza que hablemos en lenguaje llano para que entienda pues, la panadera, pues el señor del mercado o un señor de la bolsa, me da igual. Todos ellos tienen que entender este lenguaje. Yo creo que la guía de la libertad para principiantes es una muy buena base que nos va a permitir eso, abrir bastantes puertas fuera de lo que es el entorno, digamos, comodín, cómodo de nuestras ideas. Que eso es donde hay que dar la batalla realmente. A los convencidos ya los tenemos. Ahora lo que tenemos que irnos a por la gran mayoría, que no es que sean liberticidas, es que no han conocido otra cosa, no oyen más que esto, el lenguaje colectivista y lenguaje de madera que decíamos en la época comunista en Rumanía, que no entiendes nada, pero bueno, pues ahí te lo dan y eso sí te lo sirven de manera muy fácil y entonces lo consumes. No sé, Edson, ¿tú Sí. ¿Cómo ves Yo el tema? estoy completamente de acuerdo con ustedes. Incluso, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que bueno, llevamos siendo liberales 5, 10 años, 20 años. Nunca está de más volver a leer algo como la Guía de la Libertad para Principiantes porque te aclara las ideas. Después de haber leído a Mises, a Hayek, etcétera, obviamente todas esas ideas con definiciones complejas, pues se hacen una maraña en la cabeza y a veces es muy difícil explicar, por ejemplo, por qué el cálculo económico es imposible en el comunismo, ¿no? ¿Cómo explicas eso en una cena o en el bar o mientras te tomas el café con tus amigos? Entonces, obviamente, mientras más bolas nos hacemos nosotros, mientras más nos confundimos, pues obviamente la gente no nos toma en serio, ¿no? Piensa que, pues para empezar somos cretinos, ¿no? Por querer meterles definiciones tan complejas y es algo que Borja dijo y que me parece muy ad hoc, que no hay que creernos superiores, eso es muy, muy importante y una de las razones
creo, más grandes por las que a veces los liberales fallamos para transmitir nuestras ideas es que nos creemos superiores. Por supuesto que nuestras ideas, pues sabemos, ¿no? Que son las ideas correctas, son incluso las ideas honradas, pero bueno, a veces no basta con eso para transmitirlas a los demás. Entonces, es una batalla completamente cultural que, bueno, todos los liberales hablamos de eso, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar justamente en cómo hacerlo sencillo, sobre todo en un mundo en el que estamos llenos de muchísimos impulsos y muchísimas cosas que reclaman nuestra atención, ¿no? Como dijo Roxana, ¿por qué yo tendría que ponerle atención a alguien que me está hablando del patrón oro, de la inflación, etcétera? Si puedo abrir mi celular, meterme a TikTok y ver videos de 1 minuto, uno tras otro y pasar ahí 4 horas. Y bueno, no se llena mi cabeza de preocupaciones de la inflación, de etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, incluso yo recomendaría ampliamente a los que ya son liberales convencidos que lean la guía de la libertad para principiantes, porque pues puede despejar muchas dudas acerca de cómo transmitir qué es la libertad y el liberalismo. Es algo sumamente complejo, ¿no? Y más en escenarios como, por ejemplo, España, México, toda pues, América Latina, ¿no? Que estamos atravesando un proceso complejo justamente de colectivismo. Y es que algo que yo siempre digo, y siempre le digo a mis amigos liberales, es que a veces la gente ni siquiera es socialista o se define socialista, ni siquiera sabe qué es el socialismo. Mucha gente quiere genuinamente que el mundo sea un lugar mejor, un lugar de oportunidades, un lugar feliz, y obviamente si escuchan a alguien que les dice voy a acabar con la pobreza, voy a acabar con la desigualdad, todos van a ser felices y van a tener acceso a oportunidades, pues bueno, pues a veces la gente pues no tiene el acceso a la universidad, a los libros, pues a tanta información y dice yo me voy a ir con esa persona, ¿no? Estos políticos populistas, porque yo genuinamente quiero que el mundo sea un lugar, un lugar mejor, un lugar feliz, con más prosperidad, etcétera. Y él me lo está prometiendo. No me está explicando cómo me lo está prometiendo, pero me lo está prometiendo. Frente a un liberal, por supuesto, que tiene pues un grado de discurso mucho más alto y me está hablando, no, es que para tener prosperidad necesitamos bajar la inflación, necesitamos tal y tal y tal, no eliminar los monopolios, que haya más competencia. Bueno, pues obviamente si no lo entiendo, pues no me voy a convencer de ello. Entonces, creo que es algo fundamental y que pues este libro da en el clavo en eso, en hacerlo sencillo, digerible, etcétera, ¿no? A todos, por supuesto, que nos afectan los impuestos, nos afecta la inflación, nos afectan los monopolios, nos afecta, pues, estas actitudes liberticidas, no solamente frente a nuestros derechos individuales, sino también nuestros derechos económicos. Pero a veces ni siquiera sabemos de qué manera nos afectan. Claro que en el momento en el que una persona, por ejemplo, sale de la universidad, empieza a trabajar y ven su recibo de nómina que le están quitando aquí en México, por ejemplo, el 30% de su salario, dice, bueno, pues, ¿qué podría yo hacer con ese dinero? Pero es algo que, por ejemplo, en el libro se explica muy bien y que a veces los liberales dejamos de prestarle atención. ¿Qué es lo que podría yo hacer con ese dinero en vez de que el gobierno se lo lleve, ¿no? Es algo que puede poner a reflexionar pues a todas las personas, ¿no? Es algo, una conversación muy amena que uno puede tener con alguien en el trabajo, pero a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de explicarlo, sino que lo damos por sentado. Bueno, los impuestos pues son impuestos, así está y ya está, ¿no? Pero es algo muy, muy complejo, además de que tenemos que cambiar el chip y como dijo Arturo, tenemos que cambiar esta cultura colectiva que yo siempre asocio, por ejemplo, con cómo pensaban en la novela de 1984 de George Orwell, ¿no? Tenemos que cambiar también este neolenguaje que ya tenemos implantado, donde un monopolio es monopolio en la iniciativa privada, pero no es monopolio en la iniciativa estatal. Por ejemplo, es algo que sucede aquí en México. El artículo 25 dice que están prohibidos los monopolios, pero que las actividades exclusivas del Estado no son un monopolio. ¿Eso qué es? Eso es neolenguaje, ¿no? Justo como lo describió George Orwell en 1984. Entonces, ¿por qué? Si es la Constitución, ¿no? Que bueno, aquí en México se respeta, no se ve como la Carta Magna. ¿Por qué no nos tomamos el tiempo de explicarle a la gente en términos sencillos por qué esa frase de están prohibidos los monopolios, pero no constituirán monopolios las actividades exclusivas del Estado, está mal?
y es la raíz de un sistema pues muy, muy macabro y que pues coarta nuestra libertad, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. a lo De mejor nosotros hecho, lo damos por sentado, pero es algo que hay que explorar y que la guía de la libertad para principiantes pues enciende la chispa para que pues la gente pueda empezar a entender. absolutamente. O sea, tengo muchos amigos liberales que me dicen qué libro le puedo recomendar a mi hijo, ¿no? Que está creciendo y es adolescente o bueno, jóvenes. Entonces, de ahí saco la idea de este libro y muchas ideas interesantes, sencillitas, que realmente, como comentáis, se nos habían olvidado, ¿no? Porque a lo mejor las leímos hace 20 años y llevamos 20 años leyendo pues tochacos como este, de la Constitución de la Libertad de Hayek, y esto, sinceramente, una persona de 15 años es que lo tira por la ventana. Entonces, pero el problema, como comentas, Edson, ahora mismo en mi cabeza, si me preguntan qué es la libertad, es que después de leer este libro no se lo puedo decir en 5 palabras. Y esa persona, estamos tomando una cerveza, no quiere que me tire 45 minutos explicándole qué diferencias de opinión tienen Mises y Rothbard y Hayek. Está tomándose una cerveza, por favor. Entonces, cosas sencillitas. Sin embargo, potentes, muy potentes, ¿no? Por ejemplo, lo que acabas de comunicar. Todo el mundo hablamos de fallos del mercado. Oye, fallo de mercado, todo el rato, fallo de mercado, esto es un fallo de mercado, lo tiene que solucionar el Estado. Bueno, ¿alguien me dice los fallos del Estado? Porque nadie me habla de los fallos del Estado. O sea, la diferencia entre un fallo del mercado y un fallo del Estado es que el fallo del mercado, las imperfecciones, empujan al mercado a corregirlas. Es decir, no es una foto estática, esto es una cámara de vídeo. Si yo tengo una foto estática de la situación al día de hoy en una economía de mercado y veo que hay un error, un arbitraje, pues, o un nicho que está sin atacar, alguien lo verá y en la siguiente fotograma lo estará atacando. Y resulta que la película del vídeo se va, digamos, como decía Rosana antes, con la competencia llegamos a la excelencia, o por lo menos mejoramos, ¿no? Corregimos. En el mundo del Estado no se puede corregir. El mundo del Estado es estático por naturaleza, ¿vale? O sea, es una foto y lo que está ahora no se toca, ¿vale? ¿Y por qué? No, porque lo decidieron hace 25 años o 250 años los que escribieron la Carta Magna y, oye, se equivocaron, pero no se puede corregir. Pues vaya por Dios, porque eso no pasa en el mercado. En el mercado se encuentra un error, como el artículo 25 de la Constitución mexicana, y se corrige, porque hay un competidor tuyo que se da cuenta que te has equivocado y te come la tostada. Entonces, eso no pasa en el Estado porque hay un monopolio en todo el país, ¿no? En toda la sociedad. Lo de los fallos del Estado es un tema que tendríamos que machacar todo el rato. Cada vez que alguien nos diga fallo del mercado, decimos fallo del Estado. Fallo del Estado. La diferencia entre fallo del gobierno y el fallo del mercado es que en el mercado se corrige, en el gobierno se empeoran, ¿vale? Tienes un Chernobyl, un fallo del Estado, y lo que haces primero es echarle la culpa al de al lado, a otro de fuera, y segundo, ocultarlo, y tercero, pues como obviamente no puede haber ningún tipo de auditoría, no puede haber ningún tipo de mejora, y como no hay ninguna persona que lo haga, va a pasar otra vez. Entonces, aquello siempre va a peor, ¿no? En el fallo del Estado nunca va a ir a mejor. Esto es una idea muy, muy potente. Pero hay muchas más ideas potentes en el libro, por ejemplo, y sencillas, que la libertad no es solo económica, ¿vale? Muchos de nosotros venimos del aspecto de administración de empresas, económicas, etc. Y esto, sinceramente, no es solo de economía. La libertad es de la persona, de lo que haga, de si yo me compro un móvil de uno u otro o no me lo compro, o si yo quiero, no sé, salir a ver una película de un tipo o una película de otro tipo, o si me quiero vestir de una forma o vestir de otra. No tiene que ver solamente con la inflación, los impuestos, que sí, pero tiene que ver con las libertades civiles. Esto es una cosa que tenemos que reforzar. Realmente, en Estados Unidos, el primero que defendió las libertades de los homosexuales fue el Partido Libertario. Tenemos que recordar que los colectivistas del Partido Socialista, del Labour Party en el Reino Unido, votaron en contra de que las mujeres pudieran votar, ¿vale? Votaron en contra de que las mujeres pudieran votar los laboristas. Los socialistas son los contrarios a la libertad de las personas. ¿Por qué? Porque creían que las mujeres iban a votar conservador y que no les iban a votar a ellos, ¿vale? En España lo mismo, recordemos. En España lo mismo. Resulta que como posteriormente se han dado cuenta de que las
mujeres, las madres en general, buscan la seguridad y el mundo conservador a día de hoy es el aspecto socialista. O sea, el socialista es el conservador, porque no quiere cambiar el consenso socialdemócrata que lleva instaurado en el mundo desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pues entonces resulta que las mujeres en general votan más colectivismo y por eso en el mundo liberal no tenemos tantas mujeres, afortunadamente hay algunas, ¿no? Y cada vez más, Gloria, Rosana, o sea, Carola, Gloria, Antonella, cada vez más, ¿no? Cada vez más. Pero sinceramente, recordemos que el colectivismo es liberticida no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista civil, ¿vale? De lo que pasa en las personas, de que yo pueda besar a una persona o no. Eso de cómo me pueda vestir. O sea, vamos a ver, en los países colectivistas más extremos, Corea del Norte o Cuba, te dicen cómo te tienes que vestir, ¿vale? O sea, y qué uniforme hay que llevar. No solo eso, me estaba comentando, estuve recientemente con Park Yeon-mi en Miami y me estaba comentando que la última, esto así es un exabrupto, pero creo que es interesante justo en relación con lo que comentas tú, Borja. Resulta que el régimen de Corea del Norte tiene ahora un nuevo sistema de inspectores en las calles que se dedican a pasear por la calle y a apuntar las expresiones de la gente. Es decir, si echas la mirada hacia arriba, significa que, bueno, que puede que seas una persona que empieza a ser crítico con el sistema. Si haces alguna mueca, por la inflexión, si tus chistes son más cínicos, aunque sean chistes que no tengan que ver necesariamente con la dictadura, obviamente, porque ahí nadie se atreve a hacer chistes sobre la dictadura, pero lo apuntan en tu ficha. Te identifican y te van apuntando ahí. Puede ser que sea un posible disidente a medio o largo plazo. Y te van apuntando ahí como el carnet por puntos de China, pero más en plan analógico, porque claro, en Corea del Norte son como son. A este nivel se está llegando. Las libertades que a día de hoy dicen defender los partidos colectivistas son solo aquellas que les benefician porque por alguna razón les trae votantes, ¿no? Pero realmente siempre las empujará a los liberales. O sea, la libertad religiosa, que es una libertad importantísima, y creo que a mí, sinceramente, más me convirtió en un acérrimo defensor de la libertad individual, es el hecho de que el Estado está unido a una religión y el Estado te dice en qué tienes que creer. Y son los liberales que dicen, señores, hay que separar esto, cada uno tiene que creer en lo que sea, hay que respetar. La libertad religiosa es uno de los mayores avances, la separación de Estado y religión son los mayores avances y eso lo ha traído el liberalismo, ¿vale? O sea, ahora cuando los colectivistas, desde el momento de religión es el opio del pueblo, según parece son ellos los que permiten la libertad religiosa o de no tener religión, no es verdad. El Estado hasta hace muy poquito te decía en qué tenías que creer y en qué, bueno, y en muchos sitios todavía, o sea, los estados pues, confesionales o teocráticos, ya sea pues, integristas de uno u otro sector, te siguen a día de hoy indicando en qué tienes que creer, ¿vale? Ahora mismo es verdad que hay que empujar a la separación del Estado y la economía, ¿vale? Esto es importante. Pero no nos olvidemos de que las prohibiciones normalmente vienen desde los colectivistas, o sea, desde un colectivista nacionalista como el régimen dictatorial de Franco, en el que no te permitían pues, darte un beso en la calle porque venía la Guardia Civil, que ellos no querían impedírtelo, pero es que era un Guardia Civil que seguía una ley del Estado, ¿vale? O un colectivismo, el estilo de Alemania o de la región soviética, en la que tú no te dejaban moverte libremente. O sea, no te podías mover libremente, no podías salir del país o entrar. O sea, este tipo de libertades civiles, de movimiento, de expresión, de asamblea, de creencias, esto es importantísimo. Que digamos a todo el mundo, a los jóvenes, que tú puedas besar a tu chica, que te puedas casar con la persona que quieras, que puedan aceptar religiones diferentes. Esto es de los liberales. Esto lo tienes tú porque lo empujó un pensador liberal. Esto tenemos que decirlo todos los días. Exacto, es esencial. Como tú bien decías, Borja, estamos ahora en la batalla no solamente de separar, ya se separó gracias a las reformas liberales
la Iglesia del Estado, ahora hay que separar la economía del Estado y hay que separar la cultura y la sociedad civil de la dependencia de este tejido entramado institucional del Estado que los mantiene presos y que condiciona con subvenciones, con leyes discriminatorias, de discriminación positiva, me da igual, pero de alguna manera pone a unos determinados grupos sociales o a unas determinadas preferencias culturales o sexuales por encima de otros, y eso tampoco está bien. Y nosotros, yo creo que tenemos las herramientas como la Guía de la Libertad para Principiantes y muchas otras que estamos sacando en el mundo de la libertad, que nos dote realmente de ese argumentario sencillo para hacernos ganar esa batalla. Obviamente, pues tenemos que aunar más esfuerzos, tenemos que cooperar más en el mundo y tenemos que decirles, sobre todo al empresariado, que ojo con lo que se nos está viniendo, que tienen que invertir, tienen que estar dispuestos a invertir en las labores en defensa de la libertad, que es como más vamos a ganar todos como sociedad. No olvidemos que realmente las sociedades donde el progreso fluye, se extiende la prosperidad a todas las capas sociales. No tienes una China, una Corea del Norte, una Hungría o una Francia, una España de Franco o un México de Hugo Chávez o de Maduro, donde hay una pequeña élite que son obscenamente ricos y que además son tan cínicos de refugiar todo lo que robaron a la población fuera de su jurisdicción legal, porque ni siquiera ellos se fían de las instituciones que han dejado, que han destrozado, y frente a los países donde realmente hay esa defensa y esa red, digamos, de respeto de las libertades civiles de la población y por lo tanto también de la libertad de actuar en el mercado libre y de la parte económica. Entonces, yo creo que esto es una batalla que nosotros sí que lo estamos dando mucho más y las generaciones nuevas de libertarios lo tienen clarísimo. Es una pena que, bueno, las generaciones anteriores no lo veían así, solo digamos, que su batalla era la exclusivamente económica. Y no es así, porque no todo es economía. Y sí, mucho dependemos de la economía, pero efectivamente, como tú bien apuntas, es importante defender todos los aspectos de la libertad del y en todas las edades, mira, en todas las edades, desde pequeñitos se pueden. Yo tengo hijos y sinceramente les enseño Mira, a los niños no les gusta compartir, ¿de acuerdo? Pues en la guardería todo el mundo es compartir y compartir y compartir. Vamos a ver, ese niño tiene un lápiz, no puede usarlo dos personas a la vez. ¿Vale? Si hay un lápiz, tiene que usarlo una persona. Entonces, no es que hay que compartirlo y dárselo a otro. Eso se llama por turnos. Entonces, tú le dices a un niño que se están peleando por la misma bicicleta, el mismo lápiz, el mismo juguete, compartidlo y se enfadan. En cuanto le dices por turnos, ahora es tuyo, posteriormente, ahora es tuyo. Lo entienden perfectamente. Se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo porque entienden lo que es la propiedad privada. Yo uso la bicicleta porque es una persona que puede usar esta bicicleta. Ahora tengo un turno, tengo un tiempo, un alquiler puede ser, tengo un acuerdo que se lo voy a ceder a otra persona y le paso la bicicleta a otro niño que la utiliza durante 2 vueltas al parque. Lo entienden perfectamente desde pequeño las ideas liberales, porque realmente es de las personas, lo que sucede es simplemente que tenemos que inculcárselas. En Estados Unidos hay unos libros excelentes que de hecho están traducidos al español allí en México, que se llama Las aventuras de los gemelos Tuttle Twins, Tuttle, ¿vale? Twins. Han vendido millones de libros, ¿de acuerdo? Y son aventuras sencillas de unos hermanos, pues medio con cómics, unas novelitas en las que ellos tienen una aventura, pero en cada libro explican un libro de un pensador liberal antiguo. Desde Bastiat hasta Henry Hazlitt, hasta Hayek, Mises, o sea, es increíble cómo puede, de una forma tan sencilla, explicarle a un niño de 7 años, de 5 años, con una novelita, por qué ir en contra de la propiedad privada es peor para su sociedad, o por qué la ley tiene que ser igual para todos, pero
previamente a la decisión, ¿no? Al momento. Y sinceramente, buscad Tuttle Twins. Vamos a intentar empujar, ¿no, Rosana, a algún tipo de relación con la fundación que lo edita en Estados Unidos. Pues realmente este tipo de libros muy visuales lo entienden los niños de 5, 7, 8 años, que ahora mismo, por ejemplo, yo les digo a mis hijos, si no llegáis a un acuerdo, ninguno disfruta de este juguete. Llegan a un acuerdo en 2 minutos. Y luego digo, el acuerdo hay que cumplirlo, porque es tu palabra, porque si no, después el próximo acuerdo tu hermano no se lo va a creer. Y entonces ellos dicen, no, los acuerdos hay que cumplirlos. Ellos ya lo dicen, tienen 5 años. O sea, se puede, hay que simplemente, pues eso, como decía Rosana, no olvidarse, no nos debemos olvidar de aquellas personas que no tenemos, que no han tenido, digamos, la suerte que tenemos nosotros de poder dedicarles años y horas de estudio y que hemos, digamos, creído en las ideas que, bueno, pues se explican muy fácilmente Juan Ramón Rayo en su decálogo del liberalismo, ¿no? En su liberalismo, una forma extremadamente sencilla también para, pues, universitarios y posuniversitarios. Bueno, no todo el mundo puede tener este tiempo. Vamos a ayudarles. Muchísimas gracias, Arturo y Edson, por este tiempo, sinceramente. ¿Qué otras cosas os gustaron del libro? Si podéis decir. Arturo. Quería preguntarte así rápidamente, como te decía, el libro son 10 capítulos muy claros, muy interesantes, que incluso yo creo se pueden leer por separado, ¿no? No hay una concatenación. Te preguntate a una persona que apenas, digamos, está siendo arropada en este mundo, y como dijiste, no siempre el tema económico va a ser el primordial, ¿no? Como decía Hayek, es una coincidencia muy grata que la libertad y la economía se lleven muy, muy bien. Pero si incluso no fuera así, tendríamos que primordialmente defender la libertad. ¿Con qué capítulo tú dirías, pues vamos a comenzar introductoriamente con por una persona que, digamos, desconoce completamente todo eso, ¿no? Que su trabajo, que su vida diaria es ajena a la política, a la sociología, y que le quieres, pues, vender este discurso? ¿Con qué capítulo tú le recomendarías iniciar? Sí, la idea del think tank británico Adam Smith Institute, pues coincide exactamente lo que ya estamos hablando aquí, lo que pasa es que, bueno, lo hicieron en inglés, ¿no? Entonces buscaron a 10 expertos de materias diferentes y que querían que explicaran en un capítulo, como me comentas, Arturo, completamente separado, se pueden leer de forma completamente independiente, pues de forma sencilla la idea de la libertad a esa sección específica, ¿no? Desde libre comercio, la inflación, aspectos como libertades sexuales, bueno, los derechos de propiedad, el estado del bienestar sin el Estado, es decir, sociedad del bienestar, que es como tendríamos que decirlo, no estado del bienestar, sino sociedad del bienestar, la función del gobierno, etc., ¿no? Puedes leerlo por separado. Sinceramente, yo cuando me lo leí por primera vez, lo leí en orden. Bueno, pues tenía sentido de que si hay un editor, Richard Wellings, que es además ha sido director vicedirector del Instituto de Economic Affairs, Institute of Economic Affairs del Reino Unido, muy, muy importante. Bueno, pues si lo ha editado así, lo ha ordenado así, pues alguna razón tendrá, ¿no? Pero es verdad que puedes leerlo como quieras. Yo, por ejemplo, empezaría por el primer capítulo, que es la importancia de la libertad. Es una cosa un poco más vaga. Pero el siguiente, o incluso el primero, podría ser ¿por qué fallan los estados? ¿Vale? Que es lo que estaba comentando antes. Muy sencillo, empieza diciendo una metáfora, ¿no? Tú tienes a un cantante que canta primero en una competición delante de un rey, ¿vale? Hay 2 candidatos y el rey, al terminar el primero, dice, qué mal lo has hecho, gana el segundo, ¿vale? Entonces, ¿eso está bien o está mal? Bueno, pues lo que pasa es que te tendrás que escuchar al segundo. A lo mejor el segundo es peor que el primero, incluso peor que el primero, ¿vale? Y gana el primero. Bueno, pues lo que pasa con el mercado y el Estado es lo mismo. Como ves que el mercado hay incorrecciones, porque no es todo se corrige, nadie es perfecto, ¿vale? No hay perfección, pero hay que ir tendiendo hacia la excelencia. Como hay fallos de mercado, pues que todo lo organice el Estado. Bueno, vamos a ver cómo lo organiza el Estado, porque a lo mejor terminamos en una sociedad macabra, como decía Edson, y a lo mejor tenemos que decirle al mercado, lo haces
mal, pero es que el otro lo hace peor, ¿sabes? Entonces, para mí esto es una metáfora tan sencilla, que es, o sea, como decís vosotros, ¿cómo que la electricidad no la va a gestionar el Estado? Bueno, es que la gestiona de una forma nefasta. Intervencionismo, limitaciones, restricciones, aquello acaba pues con falta pues, no hay consumo, no hay suministros y todo el mundo peor. Pero bueno, así es como van los igualitarios. Los igualitarios, cuando dices igualdad, primero, agárrate la cartera porque te van a robar, eso está clarísimo. Y lo segundo, van a igualar por abajo. Entonces, señores, ese capítulo es tan sencillo de entender, decir, oye, a lo mejor hay que darle una oportunidad al mercado aunque lo haga mal hoy, porque lo que haga mal hoy alguien puede corregirlo y hacerlo mejor mañana. ¿Vale? Entonces, ahí Arturo, por ahí empezaría yo. Siempre que no haya trabas, ese es el tema, que si hay mercado libre hay posibilidad de corrección. El problema es que si tienes al Estado de por medio que te mete todo tipo de trabas, te sube impuestos, te genera burocracia, genera cotos cerrados para los amiguetes del poder de turno, claro, te lo pone difícil, no puedes fluir y dar soluciones. Por eso es tan importante el libre mercado. La gestión de la pandemia ha sido un aspecto tan clave en el que los estados han dicho la gestión la llevo yo y ha sido nefasta en todos los países, no hay ni uno que se salve, o sea, no se salva, hay problemas, o sea, el Estado tiene problemas en todos los países, ¿de acuerdo? Y ahora quieren intervenir los precios. Ahora que, por ejemplo, faltan test de antígenos, ¿de acuerdo? Test para probar antígenos si tenéis un coronavirus. Resulta que en Portugal se puede permitir vender en los centros comerciales, en los supermercados. Los supermercados los venden. Aquí en España no se puede. Solamente las farmacias. Bueno, como el precio es muy alto y hay pocos, pues lo que ha dicho el gobierno es que vamos a limitar el precio y que ellos van a comprar. ¿Qué ha pasado? No hay suministro porque nadie va a suministrar un precio que, sinceramente, no te llega, no te da beneficios, ¿vale? Pero es que resulta que el precio que ellos han definido como el correcto, ellos han comprado test de antígenos en una cantidad muy, muy grande, ¿vale? Para proveer a las farmacias por encima de esto. Es decir, que los contribuyentes están pagando la diferencia, ¿vale? Pero es que resulta que tú dices, vamos a ver, si el mercado te lo pone en Portugal a un precio menor del que tú lo has comprado Estado, ¿cómo alguien te va a dejar que sigas gestionando la pandemia si lo estás haciendo rematadamente mal? O sea, el Estado se ha equivocado desde la negación de la pandemia al principio, de las limitaciones civiles a simplemente la libre circulación, ¿vale? Cuando no había, o sea, seguimos la ciencia, dicen los estados, se inventan comités de expertos que no existen, pero es que realmente después no siguen la ciencia cuando no les interesa electoralmente. Hay irregularidades administrativas en todo tipo de negocios. Y al final, la pandemia ha sido resuelta a base de las personas que libremente nos hemos aislado, porque si estoy contagiado, yo me aíslo. No me lo tiene que decir nadie, ¿vale? No me tiene que obligar nadie. Es decir, ha sido una gestión de la pandemia a pesar del Estado. Exacto. Pero es nefasta. Las vacunas no las ha sacado el Estado. No las ha sacado el Estado. No, las ha sacado el mercado. Las ha sacado el mercado. Ya está. O sea, es que está clarísimo. Y sinceramente, una detrás de otra, la gestión de la pandemia alrededor del mundo indica fallos del Estado. Tendríamos que aprovechar todos y cada uno de ellos para decir, por ejemplo, las vacunaciones o los test de antígenos. ¿Por qué me tienes que cerrar las empresas? No, es que no sabemos si van a contagiar. Bueno, las empresas dicen, yo prefiero pagar test de antígenos todos los días a todos mis empleados, pero que sigan funcionando mi empresa, a que me obligues a cerrar y tenga yo que cerrar la compañía. O sea, Inditex, Zara, ¿no? Zara le pidió al gobierno, por favor, necesito las tiendas abiertas. Voy a pagar todos los test de antígenos, todas las vacunas de todos mis empleados, las voy a pagar yo, Zara, ¿vale? No tiene que pagarlas el Estado y el contribuyente.
las pagan las empresas porque a cambio pueden, pues les dijeron que no, porque tiene que hacerlo el Estado, pero Zara tiene que cerrar. O sea, no tiene sentido ninguno. Yo creo que esto es una cosa tan visible a día de hoy, que están surgiendo los populismos de la otra partida, ¿no? O sea, antiliberales también, ¿de acuerdo? Pero anticolectivistas comunistas, ¿eh? Pero siguen siendo... colectivistas socialistas de derechas. Exacto, colectivistas nacionalistas o identitarios o de grupo, pero siguen siendo de un líder dice que hay que hacer, ¿vale? O sea, y el Estado, cuando ellos dominen, pues dirán qué es lo que tenemos que hacer. Esto no, así no se solucionan las cosas. Hay que explicarlo todos los días. Tiene que quedar en los libros de historia que la gestión de la pandemia del coronavirus a todo el mundo fue un problema mayor debido a los gobiernos, empezando por el Partido Comunista Chino, y terminando por el que lo ocultó, y hasta el último gobierno local de todo el mundo. La pandemia es un problema que se hizo mucho más complicado porque lo gestionó el Estado y cometió todos los fallos del Estado y no pudo solucionarlos. Esto hay que decirlo todos los días, porque el problema es que los victoriosos escriben la historia y lamentablemente el que controla los libros de historia es el gobierno, es el Estado. ¿Qué os apostáis que dentro de 10 años se dice que la gestión de la pandemia del coronavirus se superó gracias a los Estados? ¿A qué os apostáis que aparece eso en los libros de texto? Ya lo están diciendo, de hecho, y no han pasado. Pues eso es lo que leen, eso es lo que leerán los niños de 10 años dentro de 10 años, que no saben cuál es la verdad. Si no han nacido todavía, a lo mejor, ¿sabes? Pues sí, pero será lo que lean. Desde que inició la pandemia, no sé con ustedes, acá hubo un discurso de la pandemia la trajeron los ricos que viajaban alrededor del mundo. Y entonces, por lo tanto, la pandemia es un producto del capitalismo. Y Sí, fue el discurso que estuvieron moviendo acá, o sea, acá la gente que es fanática, y justamente, ¿no? Puede que sí, estás en lo correcto, el Estado ha gestionado pésimo la pandemia en la mayoría de los casos, son fallas de Estado, como bien dices, pero sin embargo, al final, ¿quién gana? Pues gana el que tiene el discurso, el que convence a la gente de una realidad, ¿no? Y ahorita, pues, ahora sí, muy 1984, pues vivimos una posverdad, ¿no? Es lo que se dijo que pasó, fue lo que pasó, ¿no? La pandemia fue culpa de los ricos y el Estado solucionó la pandemia, irónicamente, ¿no? Comprándole vacunas a laboratorios privados, ¿no? En investigaciones y la mayoría de inversión privada. Pero bueno, ¿no? El punto es mantener la narrativa, ¿no? Eso es lo que a los políticos les conviene para seguir teniendo el poder que tienen. Paul Samuelson, ¿qué? Paul Samuelson dijo, a mí me da igual quien escriba las leyes de un país, si me dejas que yo escriba los libros de texto. Exacto. Y Paul Samuelson es el que ha conseguido uno de los del consenso socialdemócrata, es uno de los contribuyentes, ¿vale? Entonces, él sabía qué es lo que hacía, ¿de acuerdo? O sea, su libro de economía de Paul Samuelson se ha traducido a decenas de idiomas y ha vendido millones de libros, ha influido millones de personas, porque ha escrito los libros de texto de universidades, de carreras de economía, ¿vale? O sea que el tema de la educación es clave, es clave. Pues sí, la verdad es que necesitamos cada vez más material divulgativo como la Guía de la Libertad para Principiantes, y la verdad es que muchísimas gracias a los amigos de México Libertario por brindarnos esta oportunidad, a la Fundación para el Avance de la Libertad, a Borja y a mí misma para estar con vosotros esta tarde y comentar un poco la labor que estamos haciendo con este tipo de obras divulgativas, porque nos hace muchísima falta y hace falta pisar el acelerador en todo el mundo para que estas ideas penetren sobre todo en la juventud. No sé, vosotros, Arturo, Edson, ¿tenéis alguna otra reflexión final? Si tenemos alguna pregunta del público. Sí, justo. Creo que no tenemos hasta ahora ninguna pregunta del público. La verdad que
pues esta conversación ha sido muy, muy buena. O sea, se nos ha pasado poco más de una hora en esta conversación, pero la verdad es que yo rescato mucho esto último que dijo Borja. La pandemia es un proceso y una fase muy importante para que los liberales nos sentemos a reflexionar justamente que podemos cambiar la narrativa de aquí a 10 o 15 años y dejar bien claro que la pandemia es el Chernobyl del siglo XXI, o sea, porque justamente surgió y es culpa de un partido comunista chino, ¿no? Que ocultó información, que dejó que se propagara por todo el mundo, y es bien importante sentarse a leer obras como La Guía de la Libertad para principiantes para justamente recordar cosas que leímos hace 5 años, 20 años, y saber de qué manera poder, pues, pasarle este conocimiento a otras personas de una manera bien sencilla, de una manera muy digerible. Y yo creo que la Fundación para el Avance de la Libertad está haciendo un trabajo de verdad muy importante, porque sí necesitamos liberales que se aboquen al trabajo académico, pero también necesitamos liberales que se encarguen de deglutir ese contenido académico para las personas de a pie, y también necesitamos liberales como Arturo, por ejemplo, que se encargan pues de ese contenido ya deglutido, meterlo en la cultura digital del siglo XXI, ¿no? En las redes sociales y demás. Entonces, es muy importante que obras como estas no solamente la lea gente que pues no es liberal, no sabe qué es el liberalismo, sino los propios liberales los leamos, y me quedo con esta frase de no creernos superiores, y cada que quiera yo explicarle a alguien por qué la libertad es muy importante, creo que voy a recordar este libro y volverlo a leer. Ojalá Unión Editorial haga más fácil que estos libros lleguen a México, porque los libros de Unión Editorial, déjenme decirles que son caritos acá, entonces pues no es tan fácil encontrarlos en una librería, ¿no? Ojalá fuera así. Ojalá todos los niños de secundaria, de preparatoria, de universidad pudieran tener la guía de la libertad para principiantes en sus manos. Y bueno, nada más me queda decir que, bueno, Carola Briceño no pudo acompañarnos debido a que, bueno, tuvo problemas con su internet. Entonces, una disculpa a nombre de Carola para la audiencia que pues no pudo estar con nosotros. Y le agradezco enormemente a Arturo, a Roxana y a Borja por esta conversación tan exquisita que tuvimos hoy con la audiencia, también a México Libertario por darnos estos espacios, y también, por supuesto, a la Fundación para el Avance de la Libertad por permitirnos tener estos materiales al alcance de todos. Entonces, no sé si alguien más quiera agregar algo antes de que nos despidamos y demos por concluido esta transmisión. Bueno, nada más para finalizar de mi parte, gracias Roxana, gracias Edson, gracias Víctor, y sobre todo pues gracias Borja, ¿no? Por el tiempo de esta transmisión y por la gran labor de estar aquí y compartir este fantástico libro. Y pues gracias por las flores también, Edson, de repente se siente raro. Y en fin, esperemos que este tipo de eventos sean cada vez más frecuentes, ¿no? Esperemos que esto, digo, yo me llevo de tarea el libro, a mí me gusta muchísimo la difusión, y entonces he encontrado pues varios textos que pueden incluso ser bajados, ¿no? A lo mejor no un capítulo de un libro, a lo mejor un pequeño video, ¿no? De 1 minuto, que así como dice Sexton, que sea de esos que la gente ve y dice, ah, mira, 1 minutito, y se me pasa el tiempo, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias por todos estos aportes. Yo creo que es un ejercicio muy, muy valioso, y ojalá que del público que esté viendo pues se animen. Ahora sí, a lo mejor es un poco caro adquirir el libro, sobre todo en México, que la inflación ha estado repuntando muchísimo estos últimos meses, pero ojalá que la gente que está viendo se pueda hacer de un espacio ahí en el bolsillo, porque al final de cuentas es conocimiento que le va a ayudar muchísimo, o que le va a ayudar a clarificar todo esto, ¿no? Porque básicamente esto es una introducción para evitar que pase lo que está pasando, ¿no? A lo mejor es una inversión a muy largo plazo, es decir, pues vamos a tener que educar, si queremos sociedades liberales, gobiernos liberales, pues vamos a necesitar personas liberales, ¿no? Y este sería un primer inicio, ¿no? Adquirir la guía de la libertad. Sí, ojalá, Roxana, nos puedas decir dónde lo podemos adquirir, y también para toda la audiencia, para que sepa en dónde puede comprar el libro. Sí, el libro de momento está disponible en Unión Editorial, en la página de Unión Editorial,
Y vamos a empujar, porque nuestra idea es que también aparezca en formato EPUB para que puedan descargarlo y puedan utilizarlo en soportes digitales, digamos, no solamente en físico. Ahí estamos hablando con los amigos de Unión Editorial y a ver si se puede hacer pronto este traslado también a versión EPUB y a todas las versiones que pueda haber en formato digital. Eso es un poco nuestra ambición. Por mi parte, simplemente invitaros a conocer un poco toda la labor que llevamos haciendo tanto en España como a nivel internacional. De hecho, vamos a empezar en breve un proyecto súper ilusionante en defensa de la aportación de los inmigrantes a nuestros países, a la economía, y cómo la inmigración realmente genera beneficios, muchos más beneficios que cualquier otro aspecto negativo que se le pueda imputar a la gente que viene a un nuevo país para construir un mejor futuro para ellos y sus familias. Y también os invito a que os suscribáis a la revista Avance, la tenéis ahí en la propia página web de la Fundación, que también os va a ayudar mucho porque, como os decía, tiene artículos súper sencillos, divulgativos, además muchísima gráfica, mucha foto, y es un poco como una especie de Reader's Digest, con lo cual pues puede ayudar muchísimo a ganar el debate ese, pues eso, con los amigos el domingo, o jugando al fútbol, o tomándose una caña, o yéndose de vacaciones, porque es lo que necesitamos realmente, pisar el acelerador en todo el mundo para que nuestras ideas sean la regla general y no la excepción, porque hemos visto lo que pasa. Cuando la libertad falta, falta de todo, falta modelo de vida responsable, falta comida, falta ropa, falta dignidad humana y sobra la miseria y la pobreza. Así que os deseo un feliz año nuevo, mucha salud sobre todo en los tiempos que corren, y de verdad contad con nosotros para impulsar las ideas de la libertad en América Latina, en México y en todo el mundo. Efectivamente, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer estar con vosotros, encantados de contribuir a la conversación con libros como el que estamos presentando hoy. Y lo único que me gustaría terminar es deseándoos, como siempre digo yo, es mi lema, deseándoos amor y libertad a todos. Pues muchas gracias a todos, a México Libertario, por haber organizado este espacio, y les recuerdo que estén al pendiente de las redes sociales de México Libertario para que no se pierdan ninguno de los eventos que tienen diariamente, y también sigan todas sus redes sociales, su canal de YouTube para ver eventos pasados. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos por habernos dedicado este tiempo para escuchar la presentación de la Guía para la Libertad para Principiantes, y a nuestros invitados por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Adiós.